E-Commerce Rockstars, nueva temporada. No solo es un podcast, es la conversación que mueve la industria. Bienvenidos a E-Commerce Rockstars, el podcast donde los líderes del retail digital mexicano comparten lo que realmente mueve la aguja. Soy Pierre Blaise, CEO de la Amvo. Tengo una pregunta para arrancar. ¿Cuándo fue la última vez que tu cliente tuvo exactamente la misma experiencia contigo en tienda, en tu app y en tu sitio web? No una experiencia parecida a la misma, con el mismo inventario visible, el mismo precio, el mismo nivel de servicio. Los datos del estudio de venta online 2026 de la Amvo son muy claros. El 66% de los compradores digitales en México hace web rooming, buscan en internet y compran en la tienda. El 63% hace showrooming, ven el producto en tienda y compran en línea. Y en promedio consultan 3.7 canales distintos antes de tomar una decisión. El comprador mexicano ya es omnicanal por naturaleza. La pregunta es si tu operación lo está haciendo también. Y esa pregunta se vuelve urgente con Hot Sale en el horizonte, porque Hot Sale no solamente multiplica el volumen, expone con toda claridad qué tan unificada está realmente tu operación. Los hilos por ahora normal con un problema gestionable, pero en Hot Sale o en el Buen Fin se convierte en crisis frente al cliente. Y para hablar de esto, traje a alguien que lleva más de 12 años acompañando a grandes marcas en este viaje desde la trinchera de Revenue Operations y Go-to-Market en América. Es Regional Vice President of Revenue para las Américas en SAP MRCs. Pablo Cáceres, bienvenido a E-Commerce Rockstars. No te imaginas el gusto que me da recibirte el día de hoy. Nos estamos cruzando normalmente en otros países, en el NRF, en ShopTop, pero por fin logramos coincidir. No, muchísimas gracias por la invitación, Pierre. La verdad, grandes amistades se forjaron hace muchísimos años en el piso 13 de WeWork. Y la verdad, yo tengo muy buenos recuerdos, solamente de mi paso por México, un país que quiero muchísimo, y obviamente, especialmente las personas que he conocido y esas personas que han ayudado a crecer el ecosistema del e-commerce como tú. Así que muy contento de estar compartiendo en este momento contigo. Bueno, nosotros también, una cosa que me da mucho gusto, porque nos vimos varias veces después de tu salida de México. Estamos hablando de la madurez de México. O sea, nos estamos tardando en crecer, etc. La situación quizás es un poquito distinta el día de hoy. Entonces, me da mucho gusto también para eso, ¿no? Básicamente para platicar de los cambios que has visto a lo largo de los años y del potencial que tenemos todavía. Pero bueno, vamos a entrar en el grano, en el fondo del tema. Cuando llevas más de 12 años viendo empresas en el proceso de transformación digital, ¿qué es lo más que te sorprende todavía? ¿Qué sigue siendo difícil en teoría que ya debería de estar resuelto? Pues es una excelente pregunta. A ver, yo realmente creo que donde yo veo que es la declaración y la profesionalización de la omnicanalidad, lo diría yo. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que decirlo, soy una empresa omnicanal, es bastante fácil. Realmente hacerlo de la forma correcta y tener la disciplina para llegar a conseguirlo, hay un trecho muy grande el uno al otro. Entonces yo creo que eso me sorprende bastante. Y ahora el PowerPoint aguanta cualquier tipo de mensaje. Entonces yo creo que he visto muchos de esos temas, ¿no? De empresas que realmente quieren ser omnicanal y de una u otra forma son vanguardistas, pero realmente del momento cuando se tiene que realmente ver, como en el Buen Fin o en el Hot Sale, las cosas pues obviamente se ven de forma diferente. Sí, de hecho, Pop y Excel son los dos mejores amigos y enemigos de los equipos, ¿no? Al final, cuando queremos transformar una empresa, no se habla de las herramientas que usamos solamente, una parte importante, vamos a platicar de esto, pero herramientas de presentación no tanto. Muy bien, la primera parte de de este podcast, primer bloque es para platicar un poquito más de ti, la gente que no te conoce, la gente que te quiere conocer mejor. Entonces vamos a hablar de tu trayectoria. 12 años en SAP MRCs te da una perspectiva que pocos tienen, ¿no? Lo que significa que has visto en varias etapas cómo las empresas abordan la transformación digital. Como alguien que trabaja de cerca con CMOs, ¿cómo ha cambiado esta conversación a lo largo de estos años? Yo creo que lo dividiría en tres diferentes etapas. Yo creo que hay una etapa inicial del 2015 al 2018, básicamente de toda la gente se dice quiero ser digital. Después de eso entramos 2019, 2022 más o menos, y la etapa del COVID es como escalo. Realmente se vuelve indispensable ser digital, obviamente por el tema COVID. Y ahora 2023, 2026 lo veo en cómo orquesto todo lo que ya tengo y lo correlaciono de uno al otro, especialmente ahora con AI.
O sea, yo creo que esas son las tres tapas que yo he visto en México y en Latinoamérica. Y no solamente en Latinoamérica, ahora en Estados Unidos también, que trabajo en este mercado, es bastante similar. Sí, me imagino que por la llegada de Amazon, ¿no? Que fue un momento que cambió un poquito la perspectiva en México probablemente. Correcto. Muchas empresas sufrieron mucho, hasta Best Buy tuvo que salir de México en su momento. Sí, cierto. Muy bien. Entonces, ¿en qué momento dejó de ser suficiente hablar de canales y empezó a ser necesario hablar de engagement como disciplina? ¿Fue algo que viste llegar gradualmente o hubo un punto de inflexión? Yo creo que hubo un punto de inflexión. A ver, yo creo que importante dos cosas. Yo siempre hablo esto con los líderes digitales. Es una reflexión, ¿no? Yo creo que realmente el crecimiento es comprado o es un crecimiento organizado. Porque comprar crecimiento a través de pauta es bastante sencillo. Entonces yo he visto que el tráfico está bastante bueno, las conversiones son decentes, pero la verdad el lifetime value de los clientes es donde realmente las cosas empiezan a ser cuestionables. Yo creo que en ese momento es cuando realmente la parte de la optimización pega bastante fuerte en este tema. Y yo creo que ahí es cuando esto tiene que dejar de ser una conversación sobre vanity, KPIs, les llamo yo, y realmente la conversación de que esté alineada a los objetivos generales de la empresa y no sea solamente una conversación del CMO, tiene que ser una conversación del CEO, porque estamos hablando de revenue, lifetime value. Yo creo que allí es cuando realmente cambia de la old school al new school, lo digo yo. Sí, y además de esto, me gusta mucho la palabra Vanity KPIs porque justamente creo que a veces nos equivocamos de forma de medir lo que estamos haciendo. Recuerdo hace varios años, voy a mencionar la empresa, no pasa nada, era el director de e-commerce de Walmart, estamos platicando, fue antes de la pandemia, de hecho, 2018 por ahí. Estamos preguntando cómo iban de ventas, y me dijeron, no, pero para nosotros no es un KPI, que aquí es uno de los KPIs, pero la, es una forma de empezar a preparar la decisión también, que sea en el canal digital o en el canal físico. ¿Cuáles son los KPIs? Vamos a platicar de esto más adelante. De hecho, una pregunta que te quería hacer es, ¿tú ves a tus clientes, las empresas con las que están trabajando, están viendo la omnicanalidad como un diferenciador realmente frente a los pure players? Porque al final el gran diferenciador que tienen ellos son las tiendas, ¿no? Entonces, está raro en 2026 estar hablando de omnicanalidad, ¿no debería de ser ya una realidad para muchos de ellos? Me sorprendo cada vez más. Siempre que voy a los shows donde nos encontramos, siempre se habla de omnicanalidad y personalización por los últimos 10 años. Entonces digo, realmente, ¿dónde estamos realmente cambiando? Entonces yo creo que el cambio tiene que ser no solamente de forma tecnológica, sino estructural, de cultura. Entonces yo creo que ahí es cuando realmente cuestionamos las empresas que lo estamos haciendo, que le están haciendo bien y las que no la están haciendo bien. Y lamentablemente creo que en el retail hemos creado muchas funciones que generalmente han creado silos, versus que en otras industrias, la verdad, eso no puede existir. Entonces yo creo que la deuda grande que realmente tenemos en el mercado, hablando realmente de diferentes industrias, es en la industria del retail. Tenemos una oportunidad gigante, pero realmente la deuda es grande. Entonces, tu Perfecto. rol te lleva a trabajar con operaciones en Norte y Sudamérica, desde mercados muy maduros hasta mercados en desarrollo. ¿Qué diferencias observas en el nivel de madurez y de engagement omnicanal entre esos mercados y dónde ubicas a México en ese aspecto? Sí, yo creo que depende bastante de la industria, ¿no? Yo creo que la industria de la manufactura obviamente no puede ser permisible tener este tipo de silos realmente. Entonces yo creo que ahí realmente se ha visto que tienes un tema de adopción y de madurez mucho más alta. Yo diría que alrededor del 30% a nivel global es lo que hemos visto y tenemos un estudio dentro de ese AP que obviamente avala este tipo de información. Y yo creo que en retail, en México, yo diría que es menos del 20% realmente, especialmente hablando de la industria del retail. Muy bien. Que escribe sería muy bien con lo que estamos viendo en el estudio de venta online 2026, ¿no? Donde estamos viendo que el 65% del comprador digital ya es millennial o Gen Z, generaciones que no distinguen entre el canal digital y el canal físico, que nunca tuvieron esa separación entre su experiencia de compra. Para ellos, la omnicanalidad no es una innovación, es el estándar mínimo. ¿Cómo cambia eso? ¿Cómo cambia eso la presión sobre las marcas? A ver, yo creo que las nuevas generaciones no son tan permisivas como anteriormente. Entonces, si obviamente hay un error o hay algo que no vaya en conforme a lo que están acostumbrados, ellos no van a regresar a tener interacción con esa marca. Entonces, yo creo que cada vez la vara está mucho más alta. Y de nuevo, hemos venido hablando desde esto hace mucho tiempo de que Amazon empezó a poner la vara cada vez más alta.
Y yo creo que realmente ahora ese tipo de personas valoran mucho más este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, si tú dices que vas a entregarle en ese tiempo, en ese momento, realmente tiene que hacerse de esa forma, porque si no pierdes al cliente por 6 meses, un año. Entonces, realmente no se trata solamente del costo de entrega, sino se trata realmente del lifetime value que estás perdiendo de ese cliente en los siguientes 12 meses. Sí, estamos pensando en esos clientes que ya están comprando en Amazon Now y recibiendo en 15 minutos sus compras o a través de Rappi, de Uber Eats, por ejemplo. Supongo que eso va a cambiar de forma dramática nuestra forma de comprar a futuro. Yo me recuerdo 10 años atrás, justamente, ¿no? En Lambo, nos estamos tardando una semana para recibir nuestras compras. En solamente 10 años, cómo ha cambiado esto y comparando también la experiencia de compañía en México versus Europa, por ejemplo, y muchas cosas que suceden en la Ciudad de México que no estamos viendo ni en Europa, ¿no? Entonces, así como esas nuevas generaciones que descubrieron el retail de esta forma, obviamente se van a ver muy afectadas y va a estar poniendo más presiones con las marcas. Bien, el segundo bloque de este podcast lo vamos a enfocar justamente en este concepto que me gusta mucho de engagement como disciplina empresarial. Entonces, realmente aquí me gusta que nos expliques qué significa esto en práctica y por qué el engagement es una palabra que todos usan, un poquito como la omnicanalidad, pero que pocos definen igual. A ver, yo creo que la pregunta va centrada al tema de cómo se trata al cliente dentro de la empresa. Entonces, si tú estás realmente, cuando yo hablo con las personas de la empresa, les pregunto, a ver, si yo pregunto quién es Pablo Cáceres a un equipo, ¿cuántas respuestas voy a recibir? Entonces, realmente tenemos eso realmente unificado. Entonces, yo creo que ahí obviamente está el meollo del asunto para ver el tema de la disciplina de la ejecución. Y de nuevo, no tiene mucho que ver con tecnología en ese momento, es básicamente cuál es la práctica que ustedes tienen o las empresas tienen para centralizar esa información. Después se habla de tecnología. Primero, como dije, es la cultura y la práctica. De ahí nace la disciplina. Porque después te pones a optimizar procesos, pues estás optimizando silos. Estás haciendo que los silos sean optimizados, pero no el proceso como empresa y no la empresa como tal. Entonces, yo creo que ahí es cuando debemos nosotros challengear el status quo de las empresas y hacer que vean esto, que hay una forma diferente de hacerlo. Y realmente a veces no se trata tanto de tecnología, se trata de sentarse a remodelar los procesos internos y la cultura empresarial. Y por eso la importancia de tener al CEO on board, ¿no? Obviamente, que para redefinir todos los procesos, obviamente, si no está la cabeza aquí, es difícil de cambiar las cosas. 100%. Y yo creo que eso también va de la mano de la compensación, ¿verdad? Todos tenemos bonos en esta vida. Entonces, una cosa importante es cómo pagas a este tipo de personas. ¿Estás pagando a este tipo de personas por el comportamiento del canal? Estás creando un silo. O si estás pagando por el comportamiento del cliente, estás hablando realmente del cliente como uno y no estás generando silos internamente. Entonces, empieza desde esa parte cultural de cómo estás incentivando a las personas. Al fin del día, el dinero drives behavior, ¿ah? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que quieres de eso? Es lo que vas a tener. Entonces, entrando un poquito más en esta parte, porque entiendo que es una parte fundamental de la transformación digital y de la implementación de la omnicanalidad de las empresas. ¿Cómo se ve una empresa que tiene el engagement como disciplina versus una que todavía no lo trata solamente como táctica, ¿no? Si me puedes platicar las diferencias, ya mencionaste el tema de los bonos, por ejemplo, ya hablamos del involucramiento del CEO, ¿qué más? Claro, yo creo los sistemas, realmente sentarse a pensar. Si tú vas, yo creo que es un ejercicio bastante fácil. Si tú preguntas, o sea, de quién es el responsable de los clientes en la empresa. Y si te dicen todos, tienes un problema. Tiene que haber un dueño de responsable del cliente. El Chief Consumer Officer, como sea que se lo llame, que esté en la agenda del CEO. Ahí realmente hay un dueño del proceso end-to-end del cliente. De ahí obviamente está la centralización de los datos. Es cuando challengeo. ¿Cuántos peers tienes dentro de tu base de datos? El peer de email, es el peer de la push notification, es el peer de la web, es el peer de Rappi. Entonces ya estás teniendo más hilos. Y obviamente yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que obviamente cambiar, ¿no? Y la parte de los bonos y las compensaciones, que obviamente Muy bien. Entonces, sistemas, CEO, bonos, un timing, los principales drivers de la transformación del engagement. Vamos a entrar a una parte que me gusta mucho, que es el debate de la semana. Es que tratamos siempre de salir un poquito de las cosas, de la conformidad, vamos a decir, ¿ok? Entonces, quiero plantearte algo que escucho frecuentemente en el ecosistema y que me genera algo de tensión. Hay dos escuelas de pensamiento. La primera dice que el engagement omnicanal es fundamentalmente un problema tecnológico. Sin la plataforma correcta que unifique los datos de todos los canales en tiempo real, no hay estrategia que funcione. Y la segunda dice que es fundamentalmente un problema cultural. Las empresas que fallan no lo hacen por falta de tecnología, sino por silos internos que ningún software puede resolver.
¿Cuáles de los dos, con cuál de los dos te quedas? Me quedo con cultural, por ciento. Creo que la tecnología te puede llevar hasta un momento, pero realmente si no hay una cultura de cambio dentro de la empresa, no hay tecnología que realmente pueda llevarte al siguiente nivel. Y, so- y soy del área de tecnología. Por eso, empresa de tecnología que impulsa la parte, ok, es lo que han visto a lo largo de la historia con los clientes. La parte cultural es lo que hace la diferencia. La tecnología hace la diferencia, pero realmente necesitas esta cultura, si no, no funciona. 100%. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener estas conversaciones con los clientes, no empezamos desde la parte de arquitectura, sino en la parte de los procesos per se. Entonces, cuando entendemos procesos y entendemos cultura de cambio, change management, ahí es cuando realmente, y gente que está realmente involucrada en este proceso, ahí es cuando realmente tenemos un compromiso de que las cosas van a cambiar. Porque si eso no está alineado, vas a tener un Ferrari andando con un Nissan Sentra. Y de eso no se trata tampoco nuestro negocio. Bien, de acuerdo. Me gusta que hablemos de los silos, ¿no? Creo que lo mencionaste varias veces. De hecho, cada vez que voy a platicar con un retailer, lo que hago es que pregunto a la gente de operaciones de las tiendas datos sobre el e-commerce y pregunto a la gente de e-commerce datos sobre lo que sucede en la tienda para ver si realmente están hablando entre ellos mismos. Muchas veces no se están dando cuenta de cómo participa la otra parte del negocio. Pero bueno, hablemos entonces de silos específicamente. ¿Cuál es el silo organizacional más costoso que has visto destruir una experiencia omnicanal bien diseñada? No en teoría, pero en la práctica real de una empresa. Yo creo que es exactamente eso, cuando tienes todos los canales súper alineados digitalmente, el mensaje correcto, el canal correcto, en el preciso correcto, en el momento perfecto, y se te olvidó el debrief a la gente de la tienda. El cliente llega con toda la información y toda la comunicación y toda la motivación para obviamente hacer esa transacción contigo y la persona que está en piso no sabe de qué estás hablando. Y realmente yo creo que esto no es algo complejo de hacer, pero es la falta de alineación, es la que te das cuenta cuando esto sucede, ¿no? Es ese memo, ese email, ese mensaje, ese debrief que se tuvo que hacer. Y ahí es cuando la pregunta es, ¿quién es el dueño de esto? Y realmente a veces en conversaciones que tenemos te das cuenta que en vez de estar yendo al unísono, hay hasta fricciones entre los dos canales, porque cada uno se canibaliza y tienen sus KPIs y obviamente ves esa canibalización y esa fricción dentro de los canales. ¿Qué sigue pasando en 2026 eso? Esos silos, porque sabemos, estamos platicando de lo que se tiene que hacer, ¿por qué sigue pasando? Yo creo que realmente es el cambio de cultura. Yo creo que las nuevas generaciones tienen que hacer ese cambio. Y los cambios son grandes y son difíciles. O sea, por eso digo que yo creo que las empresas que están listas para esto en el mercado es de menos del 20% en el mercado latinoamericano y no es tan distinto en el mercado global. El estudio que nosotros realizamos recientemente dice que alrededor del 26% realmente hace un trabajo bueno. Entonces yo creo que esto es un problema no solamente del mercado latinoamericano o mexicano, es un problema global y es el cambio que cada vez yo veo que la gente cambia mucho más rápido que lo que cambian las empresas. Ahorita mismo, el estudio que ustedes tienen en la AMBO dice que estos 7 canales son los que visitan las personas antes de llegar a hacer una compra. Y he visto que empresas realmente utilizan bien uno o dos canales. Entonces, de ahí estás en deuda con tu propio cliente. Entonces, Sí. obviamente, ¿cómo puedes, si los clientes están cambiando tan rápido, las empresas están tratando de hacer catch up? Cuando eso pasa, ¿no? Esos silos que estamos platicando, y destruye al final la experiencia. ¿Cuál es el costo real para las empresas? No el costo de imagen, pero el costo medible, retención, recompra, life cycle que mencionaste también varias veces. Es grande, o sea, yo creo que realmente es realmente grande. Yo creo que, y bien, regresando al estudio que ustedes realizaron, o sea, me llamó mucho la atención que decía que eran 2.8, me parece, pesos versus un peso invertido, ¿cierto? Las personas, las empresas que lo hacen bien, las personas que lo hacen excelente son arriba de 4. Entonces, solamente ese es el gap, yo creo que se tiene que llevar la gente de acá es el gap del silo. Entonces, es que tú haces las cosas bien y consolidadas, pues obviamente puedes tener un ROI de arriba de 4 dentro de este hot sale o buen fin o cualquiera de las, eh, de las promociones estratégicas que tenemos alrededor del año. Realmente si las cosas no se hacen bien, ese es el área de oportunidad. O sea, tener un 2X de retorno está bien, pero no es excelente. Bien, 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 de acuerdo. Tengo una teoría que me gustaría enfrentar un poquito, platicar contigo. Yo creo que el día de hoy, una de las razones por la cual las empresas no son omnicanal todavía es que probablemente no están midiendo el e-commerce de forma correcta. Lo están viendo como un canal de venta online. De hecho, nosotros hacemos asociación de venta online, así que
hay un problema de definición, no están viendo que este canal es un canal de preparación a la compra. Aunque de hecho en el estudio de justamente de Lambo, nuevamente, 7 de cada 10 mexicanos interactúa con los dos canales. 7 de cada 10 investiga por internet y acaba comprando en la línea. Yo no entiendo por qué un CEO de un retail no está viendo esto y deja de ver el canal en línea, no solamente con canal de venta, es un canal de venta, pero también con canal de preparación a la venta, que viene a llenar la tienda de tráfico, que viene a facilitar la toma de decisión, por ejemplo, la gente mejor informada. ¿Esta teoría te hace sentido? Estamos viendo quizás de forma muy sesgada este canal y que no estamos mirando los KPIs adecuados. Yo creo que me hace bastante sentido y te digo por qué puede ser. O sea, es algo que yo me he preguntado varias veces. Es porque obviamente las métricas son diferentes y siempre tenemos el problema de cómo yo realmente sé que Pablo, que le impacté por un correo electrónico, fue a la tienda. Entonces siempre es incógnita y puedes hacer modelos y remodelos y siempre la atribución va a ser un conflicto dentro de cualquier empresa. O sea, siempre es un punto a discutir. Entonces yo creo que hasta no tener esto realmente creado, la trazabilidad de los clientes alrededor de todo el ciclo de vida, desde que no están ni pensando en comprar. Eso es importante. El journey, el famoso journey map de los clientes es lo que realmente hace que esto sea diferente. Y realmente saber exactamente cuáles son los trabajos que tienes que hacer en cada uno de los touch points y cómo vas a romper esos hilos para hacer que tú tengas esa trazabilidad unificada. Y realmente se trata de crear un perfil único de cliente. Y hay empresas que lo han logrado, algunas que lo han logrado sin querer, pero lo han hecho. Justamente cuando vas a ver a empresas, un director de e-commerce, por ejemplo, ¿cómo sabes si o qué criterio vas a usar para darte cuenta si la organización está lista para la omnicanalidad y para escalar el engagement como disciplina? Yo creo que me adelanté un poco a la pregunta anterior. Yo creo que fue algo para no repetir. Yo creo que es importante tener esa sensibilidad de entender que tienes la data unificada. Y la pregunta que se tienen que hacer es ¿para qué estoy capturando esa data? Porque está ahí para sentarse y no hacer nada, no tiene tampoco ningún sentido. Entonces, yo creo que inicialmente es hacerse esa pregunta que había mencionado antes, es que si yo pregunto cuántos peers existen dentro de la empresa, tiene que ser uno y tiene que ser unificada la información de Pierre, no por canal o por silo. Yo creo que eso es una cuestión muy, muy importante dentro de saber si es que realmente esa empresa está preparada para ser omnicanal, no para decirse omnicanal, pero realmente serlo, porque hay una gran diferencia del dicho al hecho. Ok, entonces la data unificada es uno de los pilares también de la transformación omnicanal. Perfecto. Sí. Es decir, Vamos la a data hablar. unificada, ¿quién es el dueño del dato? ¿Quién Ajá, realmente es el dueño y quién le importa y le pega eso? Y los KPIs que tienes alrededor de eso. Son esas tres cosas. Si dos de muy bien. esas no cuadran, no estás listo. Bien, muy bien. Vamos a platicar de un pequeño evento que vamos a tener un par de semanas que se llama Hot Sale, el Hot Sale más mundial que hemos tenido en la historia de México, ¿no? Están combinando las dos campañas, así que viene muy bien este Hot Sale. Estamos muy optimistas y pensamos que nos va a ayudar a volver a un crecimiento más importante a doble dígito. Entonces, me gusta que hablemos muy concretamente aquí de lo que está pasando ahorita. Porque Hot Sale es el momento donde se revela realmente si una empresa es omnicanal o solamente se declara omnicanal sin ser verdaderamente omnicanal. Es el estrés que realmente se pone dentro de esos días, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que, si no lo recuerdo, si no estoy equivocado, el 31% de las compras pasan en los últimos 2 días, güey. Entonces es cuando realmente las cosas se rompen. Entonces, antes, si tú tienes un pulso dentro de la operación, y a veces, mira, la gente no es siempre contenta con el servicio al cliente de las empresas en días normales. Imagínate, con toda la cantidad de picos que vas a tener en esos días, especialmente en los últimos dos, es cuando realmente se ven evidentes y se evidencian este tipo de gaps dentro de las empresas, ¿no? Pero ahí yo cuento que es una gran oportunidad para tomar acción, ser proactivo, entender por qué están pasando las cosas, hacer las preguntas del por qué 3 veces y tratar de mejorarlo para el siguiente año, porque esto es siempre de optimizar como empresa, no optimizar como silo. Estoy de acuerdo. Hay otra razón de ver si una empresa es realmente preparada para un Hot Sale omnicanal. ¿No te imaginas la cantidad de empresas que de tiendas físicas que no ejecutan Hot Sale en tiendas físicas? Eso me vuelve loco cada año cuando veo que algunos lo están haciendo bien porque obviamente los clientes son omnicanal, así que Hot Sale tiene que ser omnicanal. Y existen empresas que siguen pensando, no sé si lo voy a hacer en las tiendas, mejor solamente lo hacemos en línea.
Eso te habla mucho también de la preparación unicanal que tienen las empresas el día de hoy. Pero bueno, cierro la paréntesis, que me quedo con lo que dijiste, que me parece más relevante para la plática de hoy. Y por eso están contentos con el 2.8 de ROI. Pero, chicos, se puede hacer el 4. Imagínate, imagínate. Bueno, ¿qué es la primera cosa? Lo primero que se colapsa. Cuando una empresa no tiene el engagement como disciplina, enfrenta el volumen de hot sale, ¿cuál es el primer punto de quiebre que ves? A ver, yo creo que el primer punto de quiebre puede ser la logística, realmente. O sea, si realmente no estamos entregando los productos que tenemos y estamos fallando en la entrega y a tiempos, eso es un problema y eso va a desatar problemas de servicio al cliente. Entonces, esas dos partes se van a quebrar inicialmente. Si las cosas no están funcionando bien, no están bien planeadas, son los dos puntos de inflexión que van a pasar en los primeros 24 horas. Bueno, la logística. Somos un negocio de logística al final del día. A la diferencia del retail, que es un negocio de bienes raíces, la logística es todo. Obviamente la tecnología ayuda a que todo eso genere las ventas. Lo necesitamos obviamente mucho, pero sí somos un negocio de logística. Pregunta siguiente. Para un director de e-commerce que está escuchando esto, ¿qué puede hacer ahora mismo que sea todavía accionable? No lo que debió haber hecho hace 6 meses o que puede hacer todavía esta semana. Yo creo que me quedaría con un par de cosas. A ver, yo creo que primero un War Room. Yo creo que es indispensable. Si no se sabe medir, o sea, un War Room con los KPIs súper claros y hablándolo todos los días, 30 minutos. Toda la empresa 100% alineado a esos KPIs. No solamente online, como tú lo dices, online, offline, logística, NPS, todo. Y cómo lo estamos midiendo en tiempo real y cómo lo vamos optimizando. O sea, yo creo que eso es importante, especialmente pensando en los últimos 2 días, que es cuando realmente las cosas se van a poner más calientes, ¿no? Yo creo que el segundo punto debería ser optimizar y analizar los 50 tácticas más importantes que vas a tener por canal. Especialmente, mira, ahora sabemos, yo pienso como comprador, imagino que tú también y la mayoría de personas que nos están escuchando, hacemos comparaciones utilizando LLMs. Entonces, obviamente, eso va a pasar. Están tus campañas optimizadas para eso. Están tus productos optimizados, tu SEO, que ahora va tomando mucha más fuerza con el tema de los LLMs. Está optimizado para poder tener esa relevancia dentro de este tipo de servicios que ahora realmente son bastante relevantes. Y yo creo que el tercero es realmente definir cuál es el éxito de la campaña desde ahorita. O sea, saber cómo vamos a medir el éxito, qué significa ese éxito, y a veces fallar también es parte del éxito si lo vas a aprender. Entonces, si tienes esas métricas claras, yo creo que esas son las 3 cosas que yo recomendaría a las personas hacer en este momento. Muy bien. Voy a aprovechar porque mencionaste específicamente sobre los LLMs. Es una pregunta que me hacen todo el tiempo y tú y yo asistimos en el mismo evento en Estados Unidos, a ShopTalk, donde realmente Agentic Commerce y LLMs era la palabra más caliente después de AI. Y lo que escuché mucho es que básicamente no hay éxito todavía, pero sí estamos viendo un impacto de los LLMs, no en la conversión, pero en la consideración. Tú que estás viendo muchos mercados, ¿qué está pasando ahora? ¿Dónde ves a nuestros países en comparación con Estados Unidos en la adopción de estrategias y quizás primeros resultados que se están viendo? Yo creo que la adopción es alta, pero la contextualización es la que hace la diferencia. A ver, estos LLMs están contextualizados al mercado norteamericano, algunos al mercado europeo, otros al mercado asiático. No es la misma idiosincrasia del mercado latinoamericano. Entonces, yo lo tomo como un pinch of salt, porque realmente necesitamos saber la contextualización del mercado nacional. Y no te digo que no lo utilizamos, porque sí lo utilizamos. Pero el tema es qué tan contextualizado puede estar al mercado nacional para realmente tomarlo como un input adecuado para tomar decisiones estratégicas a futuro. Entonces, yo creo que sí va a ser importante y va a seguir siendo importante, pero yo creo que hay que ir un paso a la vez. Sí, bueno, tenemos que implementar primero la omnicanalidad de forma correcta, ¿verdad? Correcto. Hay que empezar por cero. Yo siempre digo a los chicos, back to the basics. Estamos hablando de todavía volar y seguimos hablando de que tienes diferentes tipos de experiencias en 3 diferentes canales dentro de tu propia empresa y eso no debería pasar. Muy bien. Les vamos a entrar a una parte un poquito más rápida del podcast, que es una rapid fire chats. Tengo un par de preguntas y te voy a pedir contestar de la forma más breve posible. ¿Sale? Bueno, arrancamos. A ver, vamos. El KPI de engagement que más te obsesiona y que crees que la mayoría de las empresas subvalora. Clientes multicanal después de la primera compra. Bien. El error más caro que has visto cometer a una empresa en una temporada de alta demanda como Hot Sale por no tener su operación omnicanal unificada.
prometer una entrega y no entregarla a tiempo. Una herramienta o práctica organizacional que separa a las empresas maduras en engagement de las que todavía están aprendiendo. Manejar el cliente, poner el cliente en el centro de la operación, tener un dueño del cliente dentro de la empresa. Tu predicción más controversial sobre hacia dónde va el engagement omnicanal en el e-commerce mexicano en los próximos 3 años. El search como lo conocemos hoy desaparece en 3 años. Vamos a tener que organizar otro podcast nuevo. Si pudieras cambiar una sola cosa en cómo los líderes de e-commerce en México piensan sobre el engagement, ¿qué sería? El engagement es una métrica del CEO, no del CMO. No es de marketing, es de negocio. Muy bien, muy interesante. Espero que algunos CEOs van a escuchar también este podcast porque mucho está para ellos hoy. O que más bien los CMOs enseñen el podcast a sus hijos. Bien, Pablo, antes de cerrar el podcast, si tuvieras que dejarle a los directores de e-commerce que nos escuchan el día de hoy una sola idea de esta conversación, la que más te importa que se lleven, ¿cuál sería? Yo creo que prioricen realmente poner al cliente en el centro y tener esas conversaciones. No se trata realmente de hacer la primera compra y la pregunta de los KPIs va mucho más allá. Es si esa primera compra está realmente afectando la segunda y la tercera y generas fidelidad dentro de tu empresa. Al final, yo siempre pregunto a los clientes, ¿conoces tú a lo que te hizo tu propia empresa? ¿Quiénes son tus clientes reales? Los que hacen que tú tengas vida de aquí a 10 años. Y ahí es cuando realmente te das cuenta si tienen una visión estratégica de conservar y tener cautivos a sus clientes o no. Bien, muchísimas gracias. Lo que me encantó de la charla de hoy, y vamos a platicar de tecnología, pero hablamos de gente, el cliente, hablamos de gente, del CMO, del CEO, de los equipos, de los hilos, hablamos de la cultura, ¿ok? Entonces, creo que olvidamos a veces que aunque estamos en un negocio de tecnología, lo más importante siempre es la gente. Eso resume muy bien la atención que tenemos en el ecosistema. Sabemos a dónde tenemos que ir, lo que tenemos que hacer para llegar a donde queremos llegar, pero siempre hay una gran diferencia entre lo que pensamos y cómo lo ejecutamos, ¿no? Entonces, espero que haya sido útil para todos los que nos están escuchando. Espero que se van a preparar muy bien para este hot sale histórico, nuevamente el hot sale más grande de la historia en México, así que esperamos que todos venden muy bien, más allá de vender, que crean grandes experiencias y que los clientes se queden en este canal y que descubren la experiencia omnicanal, básicamente. Pablo, te quiero agradecer específicamente, ¿okay?, por la conversación, la perspectiva. Me da siempre mucho gusto verte, sinceramente. Tenemos que vernos, tenemos que regresar a WeWork, como empezamos todos, para seguir conversando sobre el futuro de esto y que sepan que el AMBO va a seguir trabajando para que crezca este ecosistema y gracias a SAP y Mercis para ayudarnos también en este camino, esta jornada. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Pierre. No solo es un podcast, es la conversación que mueve la industria.